Saludos, esta es una entrega más de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. En esta entrega vamos a dialogar, vamos a hablar, y digo dialogar porque yo quisiera que ustedes, aún sea por medio de mensajes, por medio de comentarios en YouTube o en Facebook, me escribieran sus pareceres, sean esto de apoyo o de réplica a los comentarios que hacemos. Después de todo, Salomón nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En el día de hoy vamos, como le dije, a dialogar del tema el Cristo que nos hace libre y el Dios de los esclavos. Este es uno más de una serie de temas dirigido a encontrar la verdad, sea que hubo diferencia, sea que no era el mismo Dios que predicaba Jesús y el Dios de los hebreos, o para ver si era lo mismo. Hemos encontrado muchas discrepancias que pudieran confirmar esta dualidad de dioses, pero también pudiera ser que fuera un solo y que las escrituras alteradas, manipuladas, hagan ver dos actitudes diferentes. Mis hermanos, hablando de esclavitud, le voy a decir personalmente que yo considero la esclavitud como uno de los sistemas más degradantes, más alienantes que el ser humano pudo inventar. Vamos a seguir disfrutando de los aviones todavía. Estamos haciendo estos videos, lo estamos grabando en el patio, afuera de la casa, puesto que tenemos las luces dañadas. Y mientras tanto estaremos disfrutando del ruido ensordecedor de los aviones que aterrizan aquí cerca de mi casa. Hablaba de los esclavos, del sistema de esclavitud, como un sistema odioso, alienante, que el ser humano inventa para aprisionar, maltratar y sacar provecho de sus hermanos. Cito a Makota Valdiva, una mujer nacida en octubre 14 del 1943 en Salvador de Bahía, Brasil, quien dice: yo no soy descendiente de esclavos, sino descendiente de humanos que fueron esclavizados. Son dos cosas muy distintas. Los esclavos no son esclavos por naturaleza, son humanos, son hombres y mujeres que nacen libres por herencia y que son esclavizados por el abuso de poder de sus semejantes que controlan la sociedad, que controlan el mundo o que han controlado desde una aldea hasta una gran nación. De los taínos, pobladores de varias islas del Caribe, entre ellas la isla Española, donde está asentada la República Dominicana conjuntamente con la República de Haití, igualmente en la isla de Puerto Rico, como en alguna parte de Florida, estaban estos nativos americanos, a quienes llamamos indios por confusión histórica. Ellos se llamaban a sí mismos taínos. De allí traemos la frase Aji allá Bombé. Algunos lo pronuncian allí allá Bombé, y que se traduce primero muerto que esclavo. Esta misma frase escuché alrededor del año 1978, que un profesor de sociales, no sé si equivocado, no sé si es cierto, pero quiero compartirlo con ustedes,
Nos decía que esta frase taína la usó Sebastián Lemba, que fue el primer negro levantado en contra de su situación de esclavitud, y lo hizo en la isla de Santo Domingo, y que fue capturado entre el 1547 y 1548 y fue ejecutado. Algunos dicen que en San Juan de la Maguana, otros dicen que en Santo Domingo, exactamente entre la Puerta del Conde y la Puerta de la Misericordia. Lo que sí es que a Lemba lo descuartizaron alado por 3 caballos, alándole sus extremidades, lo desmembraron, y así murió este hombre. Me decía ese profesor que cuando Lemba iba a ser confesado para la extrema unción de un sacerdote católico, que se le preguntó que si aceptaba a la fe cristiana, él le respondió con estas palabras taínas: y allá Bombé, que se había aprendido en la isla de Santo Domingo. Este Lemba, descendiente de los Lemba, de la nación Lemba o tribu Lemba de África, y que fue primero hecho muy jovencito prisionero y esclavo y llevado a Francia, a París. Luego fue vendido y llevado a la isla de Santo Domingo, donde se rebeló, mantuvo unos 8 años de resistencia en contra de los militares españoles colonialistas, y que fue luego muerto y desmembrado. Era el líder de los cimarrones, así le llamaban a los negros que se iban a los montes luchando por su libertad. Sebastián Lemba. Quiero hablar también de Fray Antón de Montesino y de Fray Bartolomé de las Casas, 2 sacerdotes católicos que lucharon en defensa de la raza indígena. Pero no estoy aquí para pregonar su muy publicada defensa de la raza indígena. Estoy aquí porque me sorprende que no fueron defensores de la raza negra. Por ejemplo, Montesino no fue defensor nada más que de los indios, pero el padre Las Casas llega más lejos y fue el que propuso a la corona española importar negros africanos para que hicieran el trabajo duro y arduo en la isla de Santo Domingo, y así no se exterminaran los indios. Para los indios, una feliz noticia. Para los negros, el comienzo de una esclavitud odiosa que duraría más de 200 años. Le voy a decir como una introducción ya más centrada, que es contradictorio creer en la creación y al mismo tiempo creer en la esclavitud. Hoy en día son 2 conceptos que no se juntan mucho por la escasez de la esclavitud, máximamente aquí en Occidente, en las Américas o en Europa. Pero en la antigüedad estos 2 conceptos convivían y ser cristianos, o ser cristiano o ser monoteísta en los tiempos de Israel y ser esclavista eran 2 sinónimos. Eran sinónimos esas 2 palabras. Una cosa iba unida a la otra. Y parece mentira que quien crea que Dios creó al mundo, al universo, y que además creó a la raza humana de solo 2 parejas, cosa que yo no defiendo, pero los creacionistas clásicos, tradicionales, así lo defienden, que Dios creó solo a Adán y a Eva y de ahí salimos todos. Podría preguntársele si fuera posible, dada la barrera del tiempo que nos separa, cómo es que tanto los cristianos como los hebreos consideraban que existían personas que tenían que ser esclavas, que tenían que ser siervas. ¿En qué momento comenzaron a nacer esclavos si todos eran hijos de Adán y Eva? ¿Por qué los hijos de Cus, de la Etiopía, que representa a todo el África hoy en día,
debían ser esclavos? ¿Por qué los cristianos que poblaron las Américas, los españoles en toda Latinoamérica, maltrataron, esclavizaron a los indígenas y luego la raza negra? ¿Por qué los protestantes que poblaron las islas inglesas o anglosajonas o anglohablante la palabra, e islas francesas y holandesas en el Caribe, así como a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá, por qué tenían esclavos si eran creacionistas? ¿Por qué se resistían a aceptar su libertad? Y al final, ¿por qué pelearon para mantenerlos como esclavos? ¿Por qué todavía los consideran inferiores? Si todos somos hijos de Dios, si Dios creó solamente una pareja, ¿cómo es posible que hayan unos libres y otros esclavos? Siguiendo la misma línea, parece confuso que la primera revuelta para abolir la esclavitud seria, para defender los derechos humanos para toda la humanidad, por eso los derechos humanos, no los derechos de los blancos, no los derechos de los ricos, no los derechos de los cristianos, de los musulmanes, o los derechos de los budistas o de los hindúes, no, los derechos humanos. Parece mentira que fueran defendidos primero por la Revolución Francesa en el 1789, cuando esta Revolución Francesa renegaba de Dios y a la vez combatía a la monarquía española, que gobernaba duramente con privilegios, con un sistema de explotación humana, pero gobernaba bajo la bendición de la iglesia y bajo el nombre de Dios. Se creían siervos de Cristo, siervos de Jesús, aquel que nos trató de liberar del yugo que todavía nos oprime. La esclavitud volvería a Francia cuando volvió la monarquía. La monarquía esta vez llega a Francia con la cristiandad, pues cuando Napoleón Bonaparte se nombra, se proclama emperador bajo el nombre de Napoleón I, firma el concordato con el Vaticano en el 1801. O sea, donde está la iglesia cristiana, está la monarquía y su privilegio. Están los gobiernos, están los privilegiados y están los oprimidos. La servidumbre o esclavitud bíblica, que es otro punto importantísimo a tratar, empieza a contarse cuando Abraham, que tenía siervos, entre ellos dos famosos. Agar, famosa por ser la mujer con quien Abraham engendraría a Ismael, su primer hijo, y esta mujer a la vez era la sierva personal de Sara o Sarai. También famoso lo fue Eliezer el Damaseno, que era el siervo de confianza de Abraham, a quien él le encargó buscar esposa de su misma descendencia, lejos de la tierra, para su hijo Isaac. Estos dos personajes eran los dos esclavos. Las leyes mosaicas tenían leyes esclavistas y algunas de ellas eran inhumanas, no tan inhumanas como podríamos decir las leyes de los romanos. Los romanos llegaron al colmo. Los romanos inclusive tenían leyes tan inhumanas que si un esclavo mataba a su señor, ejecutaban a todos los esclavos de la casa, no importando que
que estuvieran o no de acuerdo, que estuvieran ahí o no en ese momento, lo ejecutaban a todos. Los hebreos no eran tan sanguinarios, pero sus leyes no eran tampoco una papita frita. Sus leyes eran bien inhumanas también. Por ejemplo, podemos ver en Éxodo 21 del 2 al 6, dice que si compra un esclavo hebreo, que era quienes se le trataban más suave, 6 años te servirá y el 7º año saldrá libre. Pero aquí viene lo duro, lo difícil. Si entró solo, saldrá solo. Si estaba casado, saldrá él y su esposa con él. Si su amo le hubiese dado esposa y ella le hubiese dado a luz hijo o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo. Tremendo. Que se vaya libre al 7º año, pero que deje la esposa y deje los hijos aquí, porque ellos son esclavos, pertenencia de su amo. ¿Encuentra usted estas leyes humanas, misericordiosas? Si él llega también con esposa, va a salir con esposa, pero los hijos se quedan. Si el hombre tenía una solución, el pobre esclavo o siervo, como le llama la Biblia, para aligerar la palabra, tenía la única opción de decirle a su amo: mira, yo estoy bien contigo, yo amo a mi esposa y a mis hijos, yo quiero quedarme contigo. En ese caso el amo iba a horadar las orejas, hacerle un agujero en la oreja, le iba a poner una argolla y él iba a ser su siervo para siempre. No me gusta para mí nada de esto. No sé si usted es de la opinión de un ministro que leí que decía que la esclavitud o la servidumbre hebrea era bien humana, que no era como la de los romanos. Es cierto que distaba mucho de ser tan sanguinaria como las de los romanos, pero no es cierto que eran humanas. Que un hombre engendre hijos, que un hombre tenga esposa y se tenga que ir solo y dejar a sus hijos y a la esposa como esclavo, no es nada humano. Que el ser humano sea tenido como una mercancía, como propiedad de otro ser humano, eso no es nada humano. La vida de los siervos valía menos que la vida de los hebreos libres. Eso lo podemos ver en Éxodo 21, 20 y 21, donde se nos dice que si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su amo, el amo será castigado. No lo dice el castigo, pero será castigado. Pero si durare por un día o dos y no se muere, no será castigado, porque su dinero es. O sea, el amo era dueño del esclavo y las leyes de Jehová así lo dictaban. No hay problema, él está dañando su propiedad. Quiero repetir que los españoles eran cristianos que tomaron a los nativos indígenas como esclavos. Tomaron su tierra y se hicieron dueños y señores de todo el territorio de Latinoamérica. Asimismo hicieron los ingleses y los franceses e ingleses en Canadá. Me refiero a los ingleses en Estados Unidos, aunque no solo eran ingleses, pero eran la mayoría, y en el tiempo de la colonización eran predominantemente ingleses. En Canadá, ingleses y franceses se dividieron el territorio, ahora en un solo país. Le quitaron a los indígenas, en el caso de Estados Unidos lo encerraron en una reserva como si fueran animales, le quitaron sus animales de casa, sus praderas, y ahora existe un país que es de blanco, donde los blancos dicen: este es nuestro país, esto es Estados Unidos y hay que ser blanco y hablar inglés. Pero los nativos ni eran blancos ni hablaban inglés. Aprenderían los españoles y los ingleses, franceses, holandeses y demás europeos esto de los hebreos. Si Dios podía bendecir la esclavitud en los tiempos de Moisés
¿No podría bendecirla también en su tiempo? Algunos consideran que debemos ver la ley de Dios de dos maneras. Que lo que era bueno en tiempo de Moisés ya no es bueno ahora. Pero le voy a decir algo. Si esto es así, entonces Dios cambia. Lo único que cambia de la ley es que sería escrita en el corazón del hombre. Pero la justicia siempre es la misma, sea en Éxodo o sea en Apocalipsis. Jesús anuncia la liberación. Vemos esto en Lucas 18 y 19. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya los pobres, para Jesús, no tienen que venderse como esclavo, como sucedía en los tiempos de Moisés. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a los enfermos, que de hecho eran considerados inmundos, para predicar libertad a los cautivos, o sea, los esclavos iban a recibir libertad, le iba a pregonar libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. ¿A qué se refería Jesús con el o a qué se refería Jesús? Se refería a una profecía que estaba citando de Isaías. Pero el año agradable de Jehová se refería al año del jubileo, cuando los siervos de nacionalidad hebrea salían libres. Jesús está anunciando un año agradable de Jehová para todo el mundo. Todo el mundo debe considerarse libre. A pesar de que Jesús anuncia la liberación, Pablo aconsejaba a los que recibieron al Señor en esclavitud o que fueron llamados en la situación de esclavo, que continuaran siendo esclavos. Cosa extraña. A veces uno encuentra cosas que no cuadran. 1 Corintios 7:20. Hay un cierto choque entre la fe y la razón. ¿Cómo pudieron los hombres de Dios tener esclavos? ¿Cómo la ley de Moisés los discriminaba de tal forma? Aún en nuestra República Dominicana, gobernada desde el 1498 por los españoles, quienes despojaron a los indios de sus tierras, por los cristianos españoles, mantenían en esclavitud a los negros y a los indios hasta la sublevación de Enriquillo. Pero los negros fueron esclavos hasta que fueron invadidos por la República de Haití. Fue un general haitiano, Jean-Pierre Boyer, quien libera a los esclavos en la parte española, hoy República Dominicana. O sea, un hombre creyente del vudú, de la brujería, da libertad, mientras que el creyente de Jesús esclaviza. Son cosas que tenemos que ver. Son cosas que tenemos que lamentar. Hoy, mirando que la esclavitud es una historia, por lo menos para nosotros, hay algunos países donde todavía se venden esclavos. Solo quiero recordarles que hay una esclavitud más eficaz que la esclavitud antigua. Una esclavitud donde los dueños del mundo mantienen a todo el mundo trabajando bajo los sistemas de impuestos. Hay que pagar impuestos para trabajar, hay que pagar impuestos para comprar una casa, hay que pagar impuestos para construir una vivienda, hay que pagar impuestos cuando compra comida, cuando compra ropa, cuando compra medicina, impuestos para todo. Eso está dictaminado por los dueños del mundo, quienes se quedan a la vez con todo lo que ellos consideran que es de valor, por lo menos de valor material. Yo lo llamo a buscar la verdad, como Jesús nos dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nadie
que quiera perseguir los bienes materiales puede ser libre, porque este mundo está configurado para que todos aquellos que quieran tener algo se hagan esclavos de sus deseos y de la persecución de los bienes. El único hombre libre es aquel que no desea nada. Diciendo esto, estoy diciendo que tal vez no exista nadie libre, pero mientras más usted desea, mientras más usted persiga, más esclavo es. Quien lleva en cautividad, va en cautividad. Que Dios nos haga libre. Que Dios nos haga libre, llevándonos a cada uno de nosotros a ser como Jesús, que prefirió la muerte a la esclavitud, que se liberó en el Espíritu y se unió con el Padre. Bendiciones para todos.